hoy a dar inicio a nuestra clase de ciencias naturales. Vamos a entrarnos un poco más en las temáticas propias de estas ciencias. Hemos venido avanzando vigorosamente, digamos en un proceso en el cual conocimos un poco la construcción estelar de nuestro sistema universal. Posteriormente vimos la formación de seres vivos, su distribución en partes del planeta, hablamos de las capas tectónicas y hoy vamos a hablar ya de los seres vivos y particularmente de ese componente primario de todos los seres vivos, vegetales y animales, la célula. Entonces, quiero que inicialmente miremos esta célula, miremos sus partes, cada una de sus partes: citoplasma, cromosoma, membrana nuclear, nucleolo, nucleoplasma, retículo endoplasmático, ribosomas, aparato de Golgi, vesícula, mitocondria, centriolos, microtúbulos, membrana plástica, citoplasma y cromosoma. Esas son las partes esenciales de la célula. Pues bien, a partir, digamos, de esas partes desarrollaremos en nuestra clase, y para el desarrollo de la semana ustedes tendrán unas actividades relacionadas con esta primera inmersión en el mundo celular. Como lo decía hace un momento, ¿cierto? La célula es la unidad morfológica, o sea, que le da forma a la construcción de todos los órganos, funcional de todo ser vivo. De hecho, la célula es el elemento de menor tamaño que puede contener vida, que puede considerarse vivo. Así que los organismos vivos, pues los clasificamos según el número de células que tengan. Si tienen una sola célula, diremos que son unicelulares, como los protozoos, las bacterias. Ahora, si tienen más de una célula, pues lo llamaremos pluricelulares, organismos de vida más complejos, y entre mayor número de células contengan, pues aumentará su complejidad hasta llegar al ser humano y otras especies. ¿Cuáles son las partes de la célula? Bueno, las enumeré inicialmente, allí están, ¿cierto? En la imagen podemos ver, cada número corresponde entonces a una de las partes de la célula, desde el nucleolo, ¿cierto?, hasta los lisosomas. Allí están todos enumerados. Es muy importante que ustedes vayan, digamos, relacionando cada una de estas partes de la célula, ¿cierto?, con su lugar y además con esa función principal que cumplen. Hablemos ahora sí de las funciones. ¿Cuáles son esas partes y sus funciones? El citoplasma, como su nombre lo dice, cierto, es el que rodea toda, digamos, es la envoltura, para que me entiendan de alguna manera. Ese citoplasma se divide en organulos e inclusiones. Los organulos citoplasmáticos obviamente incluyen la membrana celular, esta parte exterior, ¿cierto?, el retículo endoplasmático, pero también el aparato de Golgi, digamos que es el que cumple la función esqueletora en la célula. Además están las mitocondrias, las laminillas, las fibrillas y estructuras filamentosas, los lisosomas y finalmente los microtúbulos. ¿Qué son esos elementos por donde la célula hace ese ejercicio de comunicación de elementos con otras células? Luego tenemos el nucleolo, lo pueden ver aquí, ¿cierto?, compuesto por una membrana nuclear, la cromátima y el nucleolo. Aquí está ese núcleo con los elementos que lo componen. Es el centro de la célula. Vamos a hablar de la membrana celular. Primero, la membrana celular es la que permite que pasen algunos elementos al interior de la célula y rechaza otros. Así que es un filtro selectivo, ¿cierto?, que de alguna manera conserva la carga de iones a ambos lados de la célula. Además, por allí se desechan aquellos productos que no le sirven a la célula.
Bueno, hay distintos modelos para intentar explicar la membrana plasmática. El llamado mosaico de fluidos de Singer y Nicholson, digamos que es el más acorde a los conocimientos que en la actualidad se tienen de la célula y por tanto nos pararemos en ese modelo para hacer esta explicación. Desde la perspectiva que propone este modelo, ¿cierto? La membrana celular consta de una capa bimolecular de fosfolípidos. Entendiendo estos fosfolípidos, ¿cierto? Como ese conjunto de grasas que, digamos que llegan a contener ácido fosfórico, en la que se intercalan unidades globulares de proteínas, intervalos variables para formar un mosaico con las capas de lípidos. Esa palabra lípidos tiene que usted asociarla con grasas. Los fosfolípidos entonces son grasas, digamos, mezcladas con ácido fosfórico y los lípidos pues, son simplemente grasas de orden vegetal o animal. Se ha demostrado que estas proteínas, ¿cierto? Tanto los lípidos como los fosfolípidos se integran dentro de la membrana en regiones hidrófobas y esa palabra hidrófobas significa pues que repelen un tanto el agua y de partes hidrófilas. Si las otras las repelen, estas hidrófilas son aquellas que, digamos, atraen el agua y están en constante comunicación y se desarrollan a partir del agua. Y es probable que las porciones hidrófobas sean incluidas en la capa central de lípidos de la membrana. Y las regiones hidrófilas expuestas en la superficie. Entonces, vemos pues cómo unas se separan de las otras, entendiendo que unas repelen y otras permiten la presencia de líquidos de agua sobre todo. Hablamos un poco ahora del retículo endoplasmático. Podríamos decir que se divide en dos, el granular y el liso. El retículo endoplasmático granular presenta paredes, digamos, de sus cisternas ribosómicas. Allí se produce la síntesis de proteínas, o sea, allí es donde, para decirse de unas palabras más castizas, es donde se produce la alimentación celular. Los ribosomas se unen a la cadena formando los RNA. Recuerden, los virus, por ejemplo, no tienen ADN, tienen RNA. El retículo endoplasmático liso o agranuloso, donde digamos que no tiene esa forma de gránulos, en contraste con el anterior, ¿cierto? El liso. Esta organela tiene forma tubular o vesicular y es más probable que aparezca como profusión de conductos interconectados, o sea, permite digamos que los distintos líquidos que alimentan las células se comuniquen a través de ellos. La membrana del retículo endoplasmático liso se originan del retículo endoplasmático rugoso y pueden unir directamente con este o indirectamente por medio de vesículas pequeñas. Además, llegan al aparato de Golgi. Recuerde que el aparato de Golgi se encarga de la función excretora en la célula, de la función pues, de desecho de aquello que no le sirve a la célula. Los ribosomas se encuentran en todas las células excepto en los eurotrocitos. Cuando usted va al médico y pide que le evalúen, digamos, si usted tiene grasa en su cuerpo, entonces le miden la presencia de eritrocitos maduros y ellos dirán pues entonces si usted tiene colesterol, ¿cierto? O si digamos es más bien bajo su nivel. Pueden estar unidos al retículo endoplasmático rugoso y formar parte de él o encontrarse libres en el citoplasma, o sea, en distintos lugares del citoplasma. Sea que estén libres o unidos, los ribosomas se encuentran por lo general en acúmulos llamados polisomas o polirribosomas. Estos representan los grupos de ribosomas, ¿cierto? Que se encargan, digamos, de manipular la cadena de RNA, que es la que envía la información de lo que tienen que hacer las distintas partes de la célula, ¿cierto? Para que cumplan cada una con su función. Se ha sugerido que los ribosomas, allí como lo dice el texto, sintetizan proteínas y permiten entonces la alimentación celular para que así la célula supla sus necesidades energéticas, calóricas, etc. En tanto que los ribosomas que están unidos a las membranas sintetizan proteínas para que van a ser secretadas, que van a ser expulsadas, ¿cierto? Porque ya han cumplido su función o porque deben ir a otra parte del organismo.
El aparato de Golgi, insisto, se encarga de la función excretora básicamente, es la que lleva aquellos productos celulares a otros órganos del cuerpo, sea animal o vegetal, para que se formen, digamos, los lisosomas primarios. Los lisosomas son estructuras citoplasmáticas rodeadas de una membrana que aparece granulosa durante la inactividad, pero que adopta un aspecto vesicular, es muy importante esto, cuando está activa. Ahora bien, como digamos, el aparato de Golgi participa en el proceso de digestión, pues entonces su aspecto dependerá de en qué función se encuentra la célula en ese proceso de alimentación, ¿cierto? O de transmisión de lo que ya ella ha producido, transformado. Recuerde que muchas veces bacterias y virus, pero sobre todo los virus que no tienen capacidad de reproducirse ellos mismos, contaminan células y digamos que alteran su información para que ellas lo reproduzcan a ellos en vez de producir alimentos y todos los elementos que necesita el ser vivo. Finalmente, las mitocondrias tienen como característica que son móviles, son propensas a hincharse en ciertos estados fisiológicos, tienen gran importancia para el metabolismo energético, o sea, el gasto no de energía tendrá que ver con la capacidad y con el uso que tengan mitocondrias, de cómo se están comunicando y cómo se están reproduciendo. En ella radica el sistema citocromo para transferencia de electrones capaz de fijar energía obtenida en los procesos de oxidación de los distintos elementos. La mitocondria es una principal fuente de energía de las células, pero no solo de las células, pues al alimentar las células, las mitocondrias también permiten que todo el organismo, digamos, pueda tener vida. Las células, como cumplen, ya dijimos, 3 funciones básicas, sobre todo la reproducción celular, nos permiten de alguna manera regenerar los órganos de nuestro cuerpo, a las plantas, también a los animales. Las células mueren, muchas de ellas mueren, pero antes de morir se reproducen para que otras cumplan su función. Bien, chicos, esta es una primera aproximación que quiero hacer al problema, digamos, a este asunto de las células. La próxima semana ampliaremos un poco más en las funciones de las células para que este concepto y este conocimiento vaya quedando cada vez más claro. Hoy solamente quiero hacer una primera aproximación. Espero que ustedes hagan la guía, hagan la lectura del módulo y puedan resolver la guía. Les deseo una excelente noche, que acaben de pasarla muy bien y felicidades.